Padre, te adoramos, te damos toda gloria y alabanza. Exaltamos, Señor, tu nombre porque tú eres digno de recibir toda adoración, toda exaltación. Padre, en este día oramos porque la palabra que tú des sea una palabra que no vuelva vacía, sino que penetre a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones y sea, Dios bueno, una semilla que dé fruto. Padre, oro porque cada uno de nosotros reguemos esta semilla y que tú des el crecimiento. Padre, ninguno de nosotros se distraiga, sino todo pensamiento quede sujeto a obediencia a Jesucristo. Padre, háblanos en este día, porque aquí está tu pueblo, aquí están tus redimidos, aquí están los comprados con tu sangre, aquellos, Padre, que ahorita quieren escucharte y que no vinieron a escucharme a mí, sino vinieron a escucharte a ti. Por lo tanto, Padre, yo oro porque sea tu voz la que les hable, seas tú, Espíritu de Dios, quien hable. No sean palabras humanas que no hacen nada en nadie, sino sean palabras que provienen del Espíritu de Dios, porque esas palabras son espíritu y son vida. Padre, tu palabra dice que la palabra que tú envías no vuelve vacía, sino que hace todo para lo cual tú la enviaste. Y en este día, Señor, atamos todo lo que se interpone a que la palabra sea sembrada en buena tierra. Atamos en nombre del Señor Jesucristo todo aquel espíritu que se interpone, toda aquella distracción en nombre de Jesús es atada y echada afuera. Y declaramos que la palabra es sembrada y da fruto al 100%. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos gracias. Vamos a ir a Lucas 22, 41. Así dice la bendita palabra del Señor. Y él se apartó de ellos, está hablando de Jesús, a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y vamos a ir a Juan 19:30. Así dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí en Lucas 22:45, cuando dice: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Aquí está hablando cuando Jesús iba a ser crucificado. Esta fue la última oración de Jesús, en donde él estaba pidiendo al Padre algo que si no estuviera escrito nadie hubiera pensado, ¿no? Que Jesús le decía a su Padre, a Dios, le decía: papá, si tú puedes hacer algo y yo no tengo que ir a la cruz, sino de alguna manera hay otra forma en la cual tú puedes redimir a este mundo, pues que se haga tu voluntad y que no tenga yo que pasar por esta situación, porque si puedes, ahí dice: si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, Señor, de verdad, es fuerte lo que voy a pasar, pero aquí hay algo que me encanta de Jesús, porque a pesar de que Jesús iba a sufrir, a pesar de que Jesús iba a padecer, Él dijo algo: pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Aquí vemos a Jesús como un hijo obediente,
como un hijo que a pesar de que iba a padecer, a pesar de que iba a sufrir, a pesar de que iba a tener una agonía, de todas maneras él le dijo al Señor y le dijo: papá, mira todo lo que voy a pasar, pero yo te pido que si tú puedes hacer algo, hazlo, pero si no, hágase tu voluntad. Ahora vamos a ir a Juan 19:30. Te amamos, Señor. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de que Jesús oró a su papá y le dijo: papá, si puedes hacer algo, hazlo, si no, no te preocupes, haz tu voluntad. Jesús tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que ir a la cruz, y después aquí el final me encanta, porque después de que Jesús tomó el vinagre, le escupieron, lo azotaron, lo maltrataron, se burlaron de él. Después de que padeció y sufrió todo lo que él tenía que sufrir, Jesús dijo: consumado es, que quiere decir todo está hecho, todo lo hice conforme a la voluntad de mi Padre Celestial. Ahora vamos a ir a Romanos 8:29. Así dice la palabra del Señor. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh Señor, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate que Jesús es el primogénito, Él es el hermano mayor de todos nosotros. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú te volviste hijo de Dios, fuiste adoptado, y entonces al tú aceptar a Cristo en tu corazón, al creer en Él, entonces ya no eres solamente una criatura, porque cuando tú no aceptas que Cristo es el Hijo de Dios, y cuando tú no reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no eres hijo de Dios. Porque la palabra del Señor dice que si tú aceptas a Cristo en tu corazón y le confiesas con tu boca y dices que Él es el Señor, entonces tú te vuelves hijo de Dios. Entonces aquellos que hemos creído en Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Pero no solamente te vuelves hijo de Dios, te vuelves hermano de Cristo. Y Cristo es el primogénito de todos los hermanos, o sea, Cristo es nuestro hermano mayor. Entonces acá dice que los que antes conoció, hablando de Dios, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quería reproducir a su Hijo en esta tierra. Dios no solamente quería tener un Jesús, Él quería reproducir hijos. Entonces, acá dice la palabra del Señor que Jesús es el primogénito de los hermanos, pero Dios como Padre no solamente quería a Cristo, no solamente quería a Jesús, quería reproducirse y tener más hijos, porque acuérdense que se siembra una semilla y la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras una semilla, vas a cosechar un árbol.
No siembras una semilla y cosechas una manzana. La ley de la siembra siempre es multiplicación. Entonces, cuando Cristo se sembró como hijo, entonces Él reprodujo muchos hijos. Entonces, al reproducir muchos hijos, nosotros somos hijos de Dios, pero somos hermanos de Cristo. Y entonces aquí Dios dice que a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la imagen de Cristo es obediencia. Jesús sabía que iba a padecer. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la Escritura. Él conocía la palabra. Él sabía, él leyó Isaías, en donde decía que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él sabía lo que le esperaba. Y por eso le dice a su padre: mira, papá, cuánto trabajo me cuesta pasar por esto, pero si tú quieres que yo pase por eso, está bien. Entonces aquí Dios quería reproducir muchos hijos a la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo es obediencia a nuestro Padre a pesar de las circunstancias, a pesar de que no nos guste, a pesar de que muchas veces tenemos tantas ganas de decir lo que pensamos, a pesar de que muchas veces suframos calumnias o suframos a lo mejor que una persona habla mal de ti, o a lo mejor que no estás tan feliz. A pesar de todo eso, nosotros tenemos que decirle como Jesús a su Padre: mira, papá, yo tengo muchísimas ganas de hacer mi voluntad, tengo muchísimas ganas de decir lo que se merece, tengo muchísimas ganas de venganza, de ver cómo le va mal a esa persona, o de ver tu ira caer sobre ellos. Tengo tantas ganas, pero no quiero hacer mi voluntad. No quiero hacer lo que yo quiero. Quiero ser un hijo que se parece a su hermano mayor, Cristo Jesús. Ahora, el ser hermano mayor es un ejemplo de conducta. Fíjate que el ser humano, cuando existe o hay un hermano mayor, en la antigüedad los hermanos mayores eran aquellos que eran la bendición. Los primogénitos tenían una bendición especial. Los que abrían el vientre de una mujer era el primogénito, era el hermano mayor, y ese primogénito Dios lo quería para él. Y entonces, yo leyendo esta escritura y esta palabra, Dios no hace nada sin propósito. Él todo lo que hace, lo hace con un propósito. Él lo hace con algo. Dios no hace nada más porque sí. Pues porque quiero que el que abra el vientre de la madre sea el primogénito y sea el que le voy a dar la bendición. ¿Y por qué? Pues no más. No, porque Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Y aquí el propósito de un primogénito era poner un ejemplo a sus hermanos. El propósito de un primogénito era que los hermanos vieran la conducta del primogénito y se comportaran como él. Entonces, por eso Dios le daba una bendición especial al primogénito, le daba algo especial, lo apartaba. ¿Por qué? Porque si todos los hermanos del primogénito se comportaban de manera correcta y veían al primogénito, entonces toda esa familia y esa generación iba a ser de Dios, iba a ser apartada, iba a ser el pueblo de Dios. Entonces, aquí el primogénito tenía una encomienda especial. Entonces, yo puedo ver aquí, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a mi esposo. Entonces, mi esposo es el primogénito, él es el hermano mayor. Y yo en muchas ocasiones he escuchado a mis cuñados que dicen: hoy es que mi hermano nos la puso muy alto de estudio.
¿no? Porque mi esposo estudió un doctorado, entonces dicen, no, es que mi hermano nos puso muy alto el estudio, ¿por qué? Porque él estudió un doctorado y nosotros pues tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces yo veo como el primogénito pone una pauta, pone un nivel al cual sus hermanos tienen que hacerlo. Yo también he escuchado muchas veces que una vez mi cuñada estaba comentando en la mesa y decía, una vez que nosotros luego le hablábamos mal a nuestro papá y lo queríamos desobedecer, dice, muchas veces Ray, que es mi esposo, nos decía, ay, mira, solamente guarda silencio y obedece, ya guarda silencio, ya deja de rezongar, solamente obedece. Entonces el hermano mayor pone un ejemplo a seguir, un estándar. Así que si tú eres un hermano o una hermana mayor, tus hermanos seguirán tu ejemplo. Yo he visto en muchas ocasiones que los hijos menores se comportan como los hermanos mayores. Inclusive conozco a un joven que es un mal ejemplo de hermano mayor. Entonces ese joven que es un mal ejemplo, pues luego sube videos así muy locos, luego sube cosas raras y así cosas feas, ¿no? Y yo puedo ver a su hermano lo ve a él como un ejemplo. Entonces él empieza a actuar de la misma manera, él empieza a hacer las mismas cosas raras. Entonces un hermano mayor pone un ejemplo. Entonces aquí, si el hermano mayor le contesta mal a los padres, todos los chiquillos ven ese ejemplo y dicen, pues si mi hermano puede contestarle mal, pues yo también puedo. Entonces ahí el hermano mayor tiene una influencia en sus hermanos. Entonces aquí el primogénito, el primer hijo, tenía bendiciones especiales. Ahora, si tú no tuviste un buen hermano mayor, ahora lo tienes. Porque si tú aceptaste a Cristo en tu corazón y lo reconociste, pasaste a ser hermano de Jesús. Dice su palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, como Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Él es nuestro hermano mayor, nuestro hermano, nuestro ejemplo. Y entonces Él pone un ejemplo a todos nosotros como hermanos de obediencia a nuestro Padre Celestial, pese si nos guste o no nos guste. Entonces ahí Él dice, Señor, mira, papá, no quiero hacerlo, pero si es tu voluntad, hágase, papá, tu voluntad y no la mía. Entonces Él reprodujo hermanos obedientes como Él. Ahora, esto me lo reveló a mí el Espíritu de Dios en oración, que Él es mi hermano mayor y es mi ejemplo a seguir. Entonces muchas veces cuando yo estoy en incertidumbre, cuando yo estoy orando, buscando la voluntad de Dios, le digo, Espíritu de Dios, revélame a mi hermano mayor, revélame qué haría Él, porque yo soy su hermana y yo quiero parecerme a Él. Y entonces el Espíritu de Dios me empieza a recordar episodios de Cristo, de cómo actuó, de qué hizo, de todo lo que Él es. Y entonces empiezo a decir, sí, así actuó Cristo, así lo hizo Él, así lo quiero hacer yo. Entonces, tú puedes aprender de tu hermano mayor en los evangelios. Los evangelios están escritos para que nosotros conozcamos la vida de Cristo. Y tú ahí puedes ver cómo Él actuó en cada una de las situaciones en las que estuvo. Ahora, el ministerio de Cristo nos revela una obediencia a nuestro Padre a pesar de lo que quisiésemos hacer o que lo que quisiéramos hacer fuera diferente. Ahora, Jesús, fíjate que Dios, su Padre, escogió padres terrenales que le enseñaran a Cristo a ser obediente. Mi suegro dice que la obediencia empieza en el hogar. Tus papás te deben enseñar a obedecer.
Ellos deben enseñarte a obedecer. Entonces, si tú eres padre, debes enseñar a tu hijo a obedecer, porque aquí Dios escogió a José y a María, pero no los escogió al azar. No dijo, bueno, a ver, ¿quién quiere ser el hijo de mí? No, sino Él escogió perfectamente a los padres que llevarían a Cristo a ser obediente en cualquier situación. Entonces aquí vemos a Cristo. Por ejemplo, los hijos van a actuar conforme a lo que tú les enseñas. Por ejemplo, yo muchas veces cuando juego con mi hija Isabela las muñecas y así, entonces luego yo actúo como ella actúa. Entonces, por ejemplo, hago berrinche, ¿no? Y digo, no quiero hacer la tarea, no quiero hacer la tarea. Y entonces ella dice las palabras que yo le digo a ella cuando está haciendo berrinche. Entonces ella me dice, no, tienes que obedecer, porque si no obedeces, no va a haber dulce, no va a haber televisión, no va a haber película, no va a haber. Entonces me empieza a decir lo que yo le digo a ella. Entonces los hijos desde pequeños y desde el hogar tú les vas a enseñar a obedecer. Entonces José y María enseñaron a Cristo a obedecer desde pequeño, porque Cristo tenía que obedecer al Padre Celestial. Así que si tú eres un papá, necesitas tener el discernimiento de que tienes que enseñarle a tu hijo obediencia. Entonces aquí la gran responsabilidad es que Cristo, si sus papás, por ejemplo, si José y María no hubieran sido capaces de instruir a Cristo de manera correcta y enseñarlo a obedecer, entonces Cristo probablemente hubiera dicho, mira Señor, esta cruz horrible, mira, yo no voy a sufrir tanto, si quieres mátame nomás así. Pero no, Cristo estaba enseñado a obedecer. Y tú me podrás decir, ok, ¿y qué demuestra que Cristo estaba enseñado a obedecer? Vamos a ir a Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Fíjate que acá Cristo le enseñaron incluso obediencia hasta en el comer. Porque aquí dice que él iba a comer mantequilla y miel hasta que supiera escoger bien su alimentación. Entonces, Isabela, mi hija, ella sabe que ella no puede meterse una paleta a la boca sin que antes, primeramente, coma su comida y aparte de eso, se coma frutas. Ella me dice, mamá, quiero mi paleta. Yo le digo, ok, tú quieres una paleta. Bueno, pues mira, primero te vas a comer un mango, un plátano, un jugo de naranja y después tu paleta. Y ella ya sabe que ella no puede tomar la paleta sin que antes haya comido y aparte haya comido algo saludable. Primeramente son por dos estrategias. Una, porque yo quiero que se llene y que cuando llegue la paleta no me pida 3 o 4, sino ya el plátano, el mango y la fruta le haya llenado un poco y después ya nomás pida una paleta, ¿no? También lo hago por eso, pero también porque yo quiero enseñarle a que ella sepa discernir, inclusive desde pequeña, la alimentación que le va a beneficiar y la alimentación que le va a perjudicar. Entonces, Jesús, sus papás, dice que lo enseñaron y dijeron, vas a comer mantequilla y miel hasta que sepas desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces aquí, Jesús era un hijo respetuoso con sus padres. Fíjate que tú te das cuenta el tipo de educación que tú llevas en casa por cómo tú les hablas a tus autoridades. Un ejemplo,
Si hay un hijo en una escuela que es muy rebelde y que le contesta mal a sus maestros, que si va en la calle y un policía le habla, le contesta de manera déspota y incorrecta, si tú ves a un hijo que cuando alguien le llama la atención y es su autoridad, le grita, le contesta mal y todo, tú sabes que la educación en casa fue incorrecta. Porque cuando un hijo ha aprendido a obedecer desde el hogar, entonces él respeta a sus autoridades, él respeta a sus líderes, él respeta, ¿por qué? Porque fue educado y enseñado a respetar a sus autoridades, a respetar a sus maestros. Cuando un hijo le grita a sus padres, entonces tú sabes que ese hijo mismo le puede gritar a su pastor, le puede gritar a su líder, le puede alzar la voz a quien quiera. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese hijo fue mal educado en el hogar. Entonces, Jesús fue educado para obedecer y nosotros somos sus hermanos, y como si somos sus hermanos necesitamos poner atención en el ejemplo que Él nos dio. Ahora, vamos a ir a Hebreos 5:8. La palabra de Dios, Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí Jesús dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Si tú no quieres aprender obediencia por las buenas, la vas a aprender por las malas. Pero Dios como Padre te va a enseñar a obedecer. Si no tuviste de pequeño una imagen paterna, materna, saludable, que te enseñara la importancia de ser obediente, entonces la vas a aprender a la mala, de grande. A la mala te van a enseñar que debes obedecer, porque aquí dice la palabra del Señor que inclusive Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que Jesús tuvo que padecer para poder ser perfeccionado en la obediencia. Y una vez perfeccionado en la obediencia, entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que Jesús sembró obediencia y cosechó obediencia. Si tú eres un padre, una madre, y no obedeces a tus padres o a tus autoridades, entonces tú no estás sembrando obediencia y no vas a cosechar obediencia. Cuando tú llegues a un puesto, a un liderazgo, entonces no habrás cosechado obediencia y todos tus seguidores serán igual de rebeldes que tú. Entonces, uno tiene que saber sembrar obediencia para cosechar obediencia. Entonces aquí yo muchas veces, ahorita que no estoy en un liderazgo o en un pastorado o así, entonces yo estoy diciéndole al Señor: papá, yo quiero sembrar obediencia, porque cuando tú me pongas en algún liderazgo, yo quiero cosechar obediencia, porque aquí Cristo, aquí está hablando y dice, y aunque era hijo, dice que padeció, por lo que padeció aprendió la obediencia, dice, y habiendo sido perfeccionado. O sea que cuando él aprendió obediencia y empezó a sembrar obediencia, dice, vino a ser autor de eterna salvación y para todos los que le obedecen. O sea que Cristo obedeció a su Padre, y entonces al Cristo obedecer a su Padre, sobre él vino una autoridad para que otros le obedezcan. O sea, acuérdense que cuando Jesús vio a aquel ay, no recuerdo cómo se llama.
Bueno, y entonces él le dijo, mira, Jesús, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Y le dijo, yo le digo a mi siervo, ve y va, y le digo al otro, haz y hace. ¿Por qué? Pero él no dijo, yo soy un hombre que estoy en autoridad y por eso yo le digo, ve y haz. No, él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Entonces, lo que te capacita para tener autoridad es que tú estés bajo autoridad. Aquí Cristo cosechó obediencia al sembrarse Él como obediencia. Ahora, todo buen hijo debe aprender de sus experiencias, especialmente del sufrimiento. El sufrimiento es lo que en ti va a ocasionar un crecimiento. El sufrimiento va a ocasionar un crecimiento. Por eso muchas veces cuando hay un sufrimiento en tu vida, no debes de frustrarte, no debes decir, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? No, sino debes decir, papá, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me quieres enseñar? Que no le ocasiones a Dios un dolor de cabeza, que no seas el dolor de cabeza de Dios, de decir, ya que hizo, ahora mira, ya ahora sí, otra vez, ya volvió. No, sino que tú puedes, que cuando pases por un sufrimiento, tú le puedes decir a Dios, papá, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender con esto? Y entonces aprender obediencia. El tema esta enseñanza se llama la obediencia desata bendición. Y cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, obedeciendo a tu Padre Celestial, va a desatar una bendición en tu vida. Deja de querer hacer tu voluntad. Deja de querer salirte con la tuya. Dejemos de querer hacer lo que queremos. Es que yo tengo tantas ganas de decirle sus verdades. Pues aguántate y no sea tu voluntad, sino sea la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Que en cada situación, si tú viste que a lo mejor el contestarle mal a tu esposo, a tu esposa, desató un problema impresionante en tu familia, en tu vida, pues entonces trata de guardarte y decir, Señor, yo no lo voy a volver a hacer. Si tus palabras, el enojo, la ira, hicieron y lastimaron a tu hijo, le dijiste palabras hirientes o desataste sobre él maldición por estar hablando de manera incorrecta y no tener dominio propio y no aguantarte y no quedarte callada y no hablar de manera correcta, entonces tú para la otra dices, no Señor, es que no me vuelve a pasar esto, yo ya por lo que sufrí, por lo que padecí, aprendí obediencia, entonces para la otra me quedo callada, para la otra aguanto más, para la otra ya no voy a maldecir, para la otra, entonces tú vas a empezar a aprender a obedecer por el sufrimiento que tengas. Pero si en cada sufrimiento, en lugar de avanzar, le reclamas a Dios, no vas a pasar al nivel de obediencia de Cristo Jesús. Ahora, la obediencia desata bendición. La última palabra de Jesús en la cruz fue consumado es. Le dijo, y una versión, en Mateo dice que gritó a grande voz, consumado es. Entonces en el momento que Cristo dijo, papá, lo he hecho todo. Todo lo que tú me mandaste a hacer a esta tierra, todo lo hice. Y por eso dijo, consumado es, todo está hecho. Ya no hay nada más por hacer porque yo ya lo hice todo. Entonces, solo hay una palabra en griego para esta palabra, que es tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad, terminado, logrado. Jesús cumplió su misión en esta tierra. Toda su vida fue entrenado para obedecer. José y María hicieron un gran papel. Y cada padre debe entrenar a su hijo para la misión que tiene en esta tierra. Y
Cuando una vez estaba Isabel haciendo berrinche, fue mi suegro y le habló y le dijo: hija, si tú no obedeces, entonces te va a dar pala tu mamá. Dice, pero si tu mamá no te da pala, está en la misma posición de rebeldía que tú. Porque Dios nos manda a corregir a nuestros hijos. Entonces, Él nos manda a exhortar, a corregir. Entonces, si tú no corriges una mala conducta, estás en la misma posición de rebeldía que tu hijo o que tu hija. Entonces, aquí nadie viene sin un propósito. Y si tú le haces la vida más fácil a tus hijos enseñándolos a obedecer, cuando sean grandes, ellos sabrán obedecer a su Padre Celestial, porque aprendieron a obedecer desde pequeños, aprendieron a obedecer a padres que ven. Dice la palabra del Señor, si tú no amas a los que ves, ¿cómo puedes? Eres mentiroso al decir que amas a Dios que no ves. Y esta es la misma manera, si tú no obedeces a tus autoridades en esta tierra, a los que Dios ha puesto para cuidarte, a los que Dios ha puesto sobre ti para aconsejarte, entonces ¿cómo pretendes decir que obedeces a aquel Dios que no ves? Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:7. La palabra de Dios dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo se está despidiendo de Timoteo en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, y le está diciendo: mira, Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo está despidiéndose de Timoteo como Cristo se despidió en esta tierra. Cristo dijo: consumado es. Él lo hizo todo. Por lo que vino a esta tierra, lo hizo todo, cumplió todo. Y Pablo, antes de morir, le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona. Ahora, si tú murieras, ¿tú podrías decir estas palabras a tus hijos? He hecho todo lo que Dios me ha pedido que haga. He predicado a todos los que Dios me dijo que predicara. He servido en la iglesia conforme al propósito de Dios. He hecho todo lo que Dios me ha pedido. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona. O dirá: Señor, por favor, dame más tiempo, porque mira, me desvié de tus caminos, me aparté, me fui de pecador, de pecadora, me agradó más los placeres de esta tierra, me gustó más el hacer mi voluntad. ¿O vas a decir como Jesús y como Pablo, obedeciendo a Dios hasta lo último de sus vidas, obedeciendo a Dios a pesar de sus dificultades? ¿Sabes que Pablo lo encerraron en la cárcel, padeció persecución, andaba predicando en un lugar y en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar? Él hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Él nos dejó muchas cartas que son de bendición ahora. Él hizo su labor en esta tierra. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás haciendo la labor que Dios te mandó a hacer? Estás orando por tus generaciones, estás orando por tus pastores, estás orando por tus líderes, estás sirviendo, estás ejerciendo influencia, o estás dormido o dormida. El que tú obedezcas a Dios por encima de lo que sientes, piensas, tus comodidades, traerá grandes beneficios. Filipenses 2:8.
Dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aun debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre es la obediencia que Cristo tuvo. Esa es la gloria del Padre, que sus hijos le obedezcamos, que dejemos el pecado, que dejemos la iniquidad, que dejemos los placeres, que dejemos de contestar mal, que dejemos de hacer nuestra voluntad, sino que empecemos a hacer la voluntad de Dios, porque lo que glorifica a Dios no es solamente tu forma de hablar o de enseñar o de decir que sabes mucho. Lo que glorifica a Dios es la obediencia y cómo tú te rindes a Él. Entonces Cristo dice que su nombre se hizo sobre todo nombre, pero ¿sabes cuándo fue? No cuando estaba en la tierra, sino cuando Él padeció en la cruz del Calvario y obedeció hasta la última, porque la obediencia va de nivel a nivel. Empezó primero aprendiendo a obedecer, a comer correctamente, después empezó a obedecer, empezando a predicar, y después así la obediencia va de nivel a nivel, hasta que llegó al máximo del nivel de obediencia, que es morir en la cruz por ti y por mí. Y Él murió en la cruz para reproducir hijos obedientes, para reproducir hijos que sean igual que Él. Así que si tú te dices hijo de Dios, hermano de Cristo, entonces vas a ser obediente a tu Padre Celestial, pese a lo que tú quieras hacer, pese a tus sentimientos, pese a que la otra muchacha que me gusta, pese a que quiero disfrutar de mi juventud y hacer mi voluntad, pese a eso, entonces tú vas a decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y entonces vas a reproducirte como Cristo Jesús, y entonces serás la gloria de Dios Padre. Toda obediencia, pese a sus dificultades, desatará bendiciones a tu vida. Estás cumpliendo la misión por la que estás en esta tierra. Al final de tus días podrías decir como Jesús: consumado es. O como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Cuando cierres tus ojos para siempre, le tendrás esa dicha antes de ese gran momento. Podrás cerrar, antes de cerrar tus ojos, podrás decirle: Señor, he cumplido la misión por la cual estuve en esta tierra. He guardado la fe, he peleado, porque dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre gran violencia y los violentos lo arrebatan, no los chillones, no los que huyen, no los que pese a las dificultades se van, no, sino aquellos valientes que dicen: he peleado la buena batalla. Y si tú eres aquel que se ha ido, que se ha desviado, que ha pecado, que ha hecho lo incorrecto, dice la palabra del Señor que tenemos un abogado, que es Cristo Jesús. Él intercede por ti y por mí para que lleguemos a la obediencia completa. Entonces en este día yo te invito a que cumplas la misión y el propósito por lo cual estás en esta tierra. Y que el sufrimiento de Jesús en este domingo de resurrección pueda ser de júbilo y de gozo para tu vida, y puedes decir: Señor Jesús, tú cumpliste la misión por la que el Padre te envió. Yo quiero también de la misma manera cumplir la misión por la que estoy en esta tierra. Padre, revélame cuál es mi misión, que yo quiero hacer lo que tú me has llamado y para lo que tú me has mandado a esta tierra, porque nadie vino sin propósito, porque Dios no es un Dios sin propósito. Cada persona que está en esta tierra la puso en esta tierra con un propósito. Cumple tu misión, y que cuando cierres tus ojos para siempre puedas decir como Cristo: lo hice todo lo que tú me mandaste a hacer, Señor, yo lo cumplí. Y puedas decir como Pablo: he terminado la carrera,
He guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo cual me está guardada la corona de justicia. Papá, te amamos, te bendecimos y te damos toda gloria y alabanza. Padre, despierta el espíritu de los valientes, despierta a los guerreros, despierta a aquellos que pelearán por tu causa, aquellos que pondrán no sus propósitos por encima, sino tus propósitos por encima de sus propósitos. Papá, que pongamos nuestros propósitos a un lado y que podamos, papá, hacer tu voluntad y tu propósito en esta tierra. En nombre de nuestro Señor y Salvador y nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén.